Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar con nuestra clase de hoy. Vamos a continuar con los algoritmos de planificación y estábamos con el algoritmo FIFO. Vamos a pasar ahora a un algoritmo un poco más especial, por decirlo de alguna forma, que es el SJF. ¿Listo? A ver, vamos a mirar acá donde están las diapositivas. Un momento. Sistemas operativos y aquí es con este. Ok, entonces fíjense que vamos a hablar de ese JF y previamente habíamos dicho que habíamos hablado sobre el algoritmo de FIFO, que es este mismo, ¿no? First come, first served. Es lo mismo que el first in, first out. ¿Listo? Es lo mismo. Eso ya lo habíamos hablado en el video anterior. Ahora, vamos a pasar a este nuevo algoritmo. Tengan presente que estos algoritmos que les estoy explicando en estos videos deben ser aplicados en el taller que les acabo de subir. Entonces, para que le echen un vistazo. Este algoritmo es más bien sencillo, sin embargo tiene una particularidad y es que utiliza un mecanismo en función de la ráfaga de CPU para, digamos, ajustar y optimizar el uso de la CPU. Bueno, voy a abrir el no apropiativo. En este caso, no, pero no lo hagamos con este, hagámoslo con este. Listo. Este algoritmo utiliza el mecanismo de la ráfaga de CPU establecer, el orden en que la CPU va a operar los procesos, ¿listo? Y tiene dos formas normales. La primera es la no apropiativa, también le llaman colaborativa, que es simplemente verificando qué ráfaga de CPU es la menor y es con la que utilizamos para organizar los procesos en la cola de operación. ¿Listo? Existe otro que es el apropiativo, propiamente dicho, que utiliza también el tiempo de llegada para establecer quién es el que qué proceso es el que se va a ejecutar primero. También tiene presente el apropiativo si la ráfaga de tiempo utilizada por el proceso que esté en ejecución en ese instante es menor que el nuevo. ¿Listo? Y entonces ahí se toman decisiones. Bueno, vamos a mirarlo. En esencia, el algoritmo asocia a cada proceso la duración de su siguiente ráfaga de CPU. Recuerden que la ráfaga de CPU hace referencia a el tiempo que va a gastar el proceso por parte de la CPU, es decir, cuánto tiempo de CPU va a usar para ejecutarse. Por ejemplo, acá el proceso A tiene 3 ráfagas de CPU, es decir, 3 unidades de tiempo aplicadas para poder ejecutar A. ¿Listo? Y el tiempo de llegada pues es 2, es decir, tuvo que haber demorado 2 unidades de tiempo para llegar aquí y encolarse en la lista de preparados. ¿Sí? Recuerden que esta tabla que está aquí es una lista de procesos que están listos a operar por parte de la CPU. ¿Sí? Entonces hay unos estados de procesos, entonces aquí estos son los que están preparados, los que están listos para ejecutarse. Bueno, ok, entonces fíjense que se llama así SJF porque es el Shortest Job First, ¿listo? El que tenga el tamaño más pequeño, el trabajo con tamaño más pequeño va primero. Eso es lo que quiere decir SJF, ¿listo? El tamaño del trabajo más pequeño es el que va primero. Entonces, lo que hacemos es mirar en términos de ráfaga de CPU cuál es el que es más pequeño, ¿listo? Sin embargo, de todos modos llegará alguien de primeras y pues tenemos que elegir el que llegue de primeras, ¿sí? Porque no hay nada que hacer, es el primero. Recuerden que esto es una cola que se va acumulando y entonces acá vemos que el que llegó de primeras es C, no hay nada que hacer, él se va a ejecutar primero. Entonces fíjense que por eso se coloca acá. ¿Sí? En nuestra lista de orden ya, recuerden que este es el orden en que va a ejecutar el procesador. ¿Listo? Entonces,
o sea, la CPU como tal. La CPU va a tomar esta lista final. Entonces fíjese que él arranca con C. ¿Por qué? Porque fue el primero que llegó. Fue el primero que llegó. Entonces C se pone de primeras, no hay nada que hacer. Luego, fíjense que colocamos E porque los trabajos restantes, recuerden que estos son procesos también o trabajos. Los trabajos o procesos restantes tenemos que verificar quién viene de segundas. Fíjense que iría de segundas D y de terceras vendría A, ¿sí? Ese A. Y de cuartas, a ver, de cuartas podría ir E. Entonces vamos a organizarlo. A ver, miremos. Entonces tendríamos, carajo, otra cosa. Nos toca es, a ver, chuliémoslo. Con chulito. Entonces este sería, bueno, este sería el primero. Perdón. Este no sería el primero. Estaremos hablando que este es el primero. ¿Listo? El primero es C. Pero después miramos quién va a llegar de segundas. De segundas va a llegar D. Entonces D es de segundas. ¿Listo? De terceras, pues vendría A. Este sería el tercero. A. De cuartas, entonces iría E. ¿Sí? Y de quintas, por supuesto, sería B. Sería de quintas. Entonces aquí le acabamos de dar un orden. Un orden en términos de llegada. Pero ya supimos que C ya está puesto. C ya está puesto acá. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar quién sigue. Entonces el que sigue sería el 2, que sería D, el 3A, E, el cuarto, ¿sí? El quinto sería B. De todos ellos cogemos la CPU, la ráfaga de CPU menor. Entonces de todos ellos vemos que definitivamente, eh, si bien B, fíjense que B tiene una ráfaga de CPU menor, ¿sí? Llegó muy tarde, ¿sí? Tenemos que verificar qué tiempo llegó. Entonces miramos que tenemos la opción de E. Tiene un tiempo de CPU menor que la de B. Perdón, tiene un tiempo de... estoy algo enredado hoy, ¿no? Tengo un tiempo mayor de CPU que B. Sin embargo, es menor que B, ¿sí? En tiempo de llegada. O sea, en tiempo de llegada E llegó primero. Ahora miremos con el resto. Por ejemplo, E con respecto a D, ¿cierto? Con respecto a D, pues es que la ráfaga es muy alta, D, o sea que E le va ganando en términos de ráfaga de CPU a D, ¿sí? Y lo otro es que D sí tiene un tiempo de llegada menor. Entonces la idea es elegir entre esos dos elementos, ¿m? Entre el tiempo de llegada y la ráfaga de CPU. Entonces fíjense que a la larga en tiempo de orden es cuarto, ¿cierto? De tiempo de llegada, pero su ráfaga de CPU es menor que el resto de los que están llegando de forma siguiente. O sea, por ejemplo, aquí estaríamos hablando de D, luego A, ¿cierto? Fíjense que, a ver, fíjense que D es 4 y A es 3. ¿Listo? Entonces no hay nada que hacer. El siguiente número es el 4 y después el 4 precisamente es la E en términos de orden de tiempo de llegada. ¿Sí? En tiempo de llegada. Entonces, conclusión, E es el que sigue. ¿Listo? Voy a repetir eso. ¿Por qué E sigue? ¿Por qué E sigue? Porque yo miré qué tiempo de llegada tenía y luego miré qué ráfaga de CPU tenía. El que tenga menor ráfaga de CPU va primero. ¿Listo? A pesar de que E entra de cuartas, porque llegó de cuartas, ¿sí? Llegó de cuartas, por eso puse esta orden acá, ¿sí? Él llegó de cuartas. Su tiempo de ráfaga de CPU es menor que el resto, ¿sí?
Fíjense que E tiene 2. El que le sigue, bueno, digamos, estábamos en C, que sería el 1. El 2 es D, tiene 4, entonces es mayor que E. ¿Sí? Esto es mayor que E. Después sigue A, que tiene 3, sigue siendo mayor que E. ¿Sí? Después ya vendría E propiamente dicho. ¿Sí? Por lo tanto, ya B no le gana y por lo tanto, debemos poner a E de primeras. Entonces, en conclusión, no ponemos B. Fíjense que B tiene un tiempo de B no tiene un tiempo de ráfaga de CPU menor que la de E. Sin embargo, él llega de quintas. ¿Sí? Él llega de quintas. Entonces, como llega después que E, entonces no entra a este orden. Entonces, lo que va a suceder es que va a llegar E, que tiene el tiempo de ráfaga menor, y llegó antes que B. ¿Mm? Espero que me hayan entendido. La idea es, va a repetirlo de otra forma, a ver, la idea es que yo elijo los de ráfaga menor, pero previamente hice un orden de llegada. ¿Sí? El orden de llegada es este, ¿listo? El orden de llegada es este que está acá. Entonces, por orden de llegada, si C es el primero, miro quién es el segundo. El segundo viene a ser D, pero D tiene 4 en ráfaga de CPU. ¿Quién es el tercero? El tercero es A, tiene 3 de ráfaga de CPU. En este momento estaría ganando A para quedar de segundas en nuestra cola aquí, en esta cola. ¿Listo? Pero vamos a mirar quién es 4. El 4 es E y resulta que E tiene 2. Es el menor de todos los que estamos analizando en este momento. ¿Listo? Es el cuarto. Ya el quinto es B y efectivamente tiene el dato menor, pero llegó después. Fíjense que E llegó en 3, mientras que B llegó en 4. Por lo tanto ahí gana E. ¿Listo? Gana E. Entonces lo colocamos acá. Y su tiempo es de 2, entonces 3 más 2, 5. Entonces tenemos este valor de 5 que corresponde a el tiempo de llegada, que es 3, más 2 de su operación por parte de las ráfagas de CPU, cuánto se gasta en términos de CPU, entonces nos da 5, ¿listo? Ok, entonces estos ya estarían chulito, venga, le trazamos una raya, aquí tendríamos a C, a ver aquí, chulito, y E, chulito. Entonces seguimos con el que nos toque. Entonces, en tiempo de llegada decimos que nos queda el 2, el 5 y el 3. Por supuesto nos tocaría mirar el 3. La ráfaga de CPU es 3. Ouch. A ver, me devuelvo. Ya. La ráfaga de CPU es 3. Entonces, para A, el tiempo de llegada es 2. ¿Listo? Entonces, vamos en 3. Y luego miramos el 2. Es D. Por supuesto, acá, sí, es D. Nos da 4. ¿Listo? Y después viene B, que es 1. Si se fijan, B es el que queda porque tiene la ráfaga de tiempo menor y gana en términos de llegada. ¿Sí? Eso es lo que toca mirar. Las dos cosas hay que mirarlas. El tiempo de llegada y la ráfaga de CPU. Entonces, por ejemplo, repito el caso de B. B, o sea, lo que hacemos es los que nos queden el 2, por orden de llegada, el 2, el 3 y el 5, ¿sí? Que son los que tenemos ahí que revisar. En otras palabras, D, A y B. Tenemos que revisar esos 3. ¿Listo? Y esos 3 tienen un orden de llegada. ¿Listo? 2 por parte de D. A tiene 3 y B tiene 5. Entonces, esos órdenes de llegada, pues nos toca revisarlos en función luego de la ráfaga de CPU. Entonces, como el que arranca es D, se supone que debe llegar, pero resulta que tiene una ráfaga de CPU 4. Miremos si los que siguen tienen una ráfaga de CPU menor. Entonces el que sigue es A y resulta que sí, que A tiene una ráfaga de CPU menor. Entonces va ganando A. Pero resulta que si revisamos B, B tiene una ráfaga de CPU menor todavía. Entonces el que queda es B. ¿Sí?
B es el que queda. Entonces ese lo colocamos acá y simplemente decimos que arranca en 5. Su tiempo, por ser su tiempo de llegada, pues ya no lo tendríamos en cuenta, pero sí su ráfaga de tiempo. Entonces va de 5 a 6, porque la ráfaga de tiempo es una. La ráfaga de tiempo para CPU. Entonces ese ya nos quedó funcionando. ¿Listo? De eso se trata. Entonces miremos el siguiente. Los que siguen, los que quedan son D, ¿cierto? Y A. D y A. ¿Listo? En orden sería D como tal y luego A. Entonces miremos D. D tiene una ráfaga de tiempo de 4. ¿Y qué tiene A? A tiene una ráfaga de tiempo de CPU de 3. Por lo tanto, A va de primeras a pesar de que D llegó en tiempo llegó primero, pero hacia la cola de operación se nos va A primero porque tiene una ráfaga de CPU menor. Entonces fíjense que se coloca de A de 6 a 9 porque es 6 en el momento de que termina B y A simplemente tiene una ráfaga de CPU de 3, entonces 6 más 3, 9. Entonces ahí ya. Y por último pues nos queda D y ahí quedaríamos. Entonces queda chulito A y por último D y listo. Ahí estaría todo el proceso realizado del orden de llegada. ¿Listo? Se hace exactamente lo mismo que en FIFO. Es decir, hacemos aquí los análisis de tiempo de espera. ¿Mm? De los tiempos de espera corresponderán al, pues depende del tiempo de llegada y su tamaño también en operación de CPU. Por ejemplo, aquí tenemos 6 para A, ¿no? Para A. Entonces tenemos 6 menos 2 que es su tiempo de llegada. Entonces su tiempo de espera es de 4. ¿Listo? Y para B es 5 porque arranca en operaciones en 5 menos su tiempo de llegada que es 4. Entonces es 4 acá. Entonces su tiempo de espera fue de 1. ¿Listo? En C arranca en 0 y como arrancó de una, pues es 0. Él no tuvo que esperar nada. Y D, fíjense que fue el último, arranca en 9, o sea, aquí arrancó en 9, menos 1 que es su tiempo de llegada. Entonces nos da 8 acá en tiempo de espera 8. Y fíjense que su tiempo de espera fue prácticamente 0 porque arranca en 3, ¿sí? Pero su tiempo de llegada fue de 3. Entonces eso nos da 0. ¿Sí? Fíjense que ahí empiezan a cambiar las cosas. Si yo saco la media, me va a dar 2.6 unidades de tiempo, ¿sí? Que puede variar con respecto a FIFO. Tocaría verificar cuánto nos dio FIFO. Venga, miramos si lo tengo yo aquí a la mano. Creo que estamos usando los mismos valores. Mire que FIFO, su tiempo de espera es de 4.4 versus 2.6 por SJF. Quiere decir que en este momento, por tiempos de espera, es mejor este algoritmo que el de FIFO. ¿Bien? Entonces ahí es donde uno puede elegir para optimizar las cosas. Ok. Ahora para los tiempos de retorno, pues exactamente lo mismo. Los tiempos de retorno A, por ejemplo, termina en 9. Fíjense que termina en 9. A termina en 9, pues es 9. Los tiempos de retorno. B, su tiempo de retorno es 6. Y C, su tiempo de retorno es 3. Porque se gastó 3 unidades de tiempo de CPU. O 3 ráfagas de CPU. D, lo mismo. O sea, 9 a 13. Estaríamos hablando, se gastó 13. ¿Sí? O sea, su tiempo de respuesta, ¿no? Recuerden que retorno hace referencia a respuesta del proceso. O sea, es lo mismo, tiempo de retorno o tiempo de respuesta. Y después 13 porque fue el último que operó, entonces el que más se demoró. Y E, pues su respuesta está en 5. Entonces ahí está. ¿Listo? Porque arrancó en 3 y terminó en 5. Listo. Y fíjese que el tiempo de retorno medio es de 7.2 unidades. Verifiquémoslo con FIFO. A ver. Uy, no lo tengo yo aquí a la mano. Venga, miramos dónde tengo yo ese dibujo. FIFO, FIFO.
Efectivamente está, el tiempo es de 9. ¿Sí se fijan? Es de 9. Entonces lo que está pasando aquí es que este algoritmo SJF puede ser mejor que el FIFO para este tipo de tareas con estos tamaños así como están. Esa es la intención de estos algoritmos. Este es el SJF, ¿listo? Entonces, fíjense que el algoritmo asocia a cada proceso la duración de la siguiente ráfaga de CPU. El planificador asigna la CPU al proceso de la cola de procesos preparados. La cola de procesos preparados, recuerden que es esta, la que está lista, ¿sí? Los que están listos para operar. Entonces el planificador asigna la CPU al proceso de la cola de procesos preparados que tiene menor ráfaga de CPU, que es lo que acabamos de hacer. ¿Sí? En caso de empate se resuelve mediante FIFO. ¿Listo? En caso de que tuviéramos ráfagas de tiempo similares, entonces lo que hacemos es que el que llegue primero es el que aplicamos. ¿Sí? Por decir algo, si tuviéramos una coyuntura para verificar quién va a entrar, si tuviéramos esta situación, que entra C primero y resulta que también A, y ambos tienen 3 en ráfaga de CPU, entonces verificamos quién tiene el menor tiempo de llegada y ese es el que ejecutamos. A eso se refieren con este caso de empate. ¿Listo? SJF proporciona el tiempo medio de espera mínimo para un conjunto de procesos. SJF puede ser apropiativo o colaborativo. ¿Listo? Entonces, apropiativo, cuando es apropiativo normalmente lo consiguen en los libros como SRT, Shortest Remaining Time, y consiste en que la apropiación se da cuando la ráfaga de CPU del proceso que acaba de llegar es menor que el tiempo de ejecución que le queda al que ocupa el procesador. ¿Listo? Entonces, ese ejercicio pues lo vamos a hacer en la siguiente charla, pero la idea sería que si yo estoy ejecutando, por ejemplo, a C, estoy ejecutando en este momento a C, ¿sí? Y va a llegar por decir algo, va a llegar B, ¿sí? B tiene o sea, B es menor que C en ese caso. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Que le vamos a inmediatamente B, como es menor, como B en tiempo de ráfaga de CPU es menor que el que está ejecutándose en este instante, entra a ser ejecutado inmediatamente después. De eso se trata ahí. ¿Listo? Entonces, miremos cómo es el texto. ¿Sí? SJF con apropiación se llama SRT, el Shortest Remaining Time. Esa apropiación cuando la ráfaga de CPU del proceso que acaba de llegar es menor que el tiempo de ejecución que le queda al que ocupa el procesador. Entonces, ¿cómo se puede determinar la duración de la siguiente ráfaga del CPU del proceso? Pues en el planificador a largo plazo, en un sistema por lotes, se usa como duración de la ráfaga el límite de tiempo del proceso que especifique el usuario en el momento de enviar el trabajo. ¿Listo? Simplemente lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer, es decir, la duración de la ráfaga es el límite de tiempo del proceso. O sea, aquí lo que estábamos viendo es que el que quedaba era 3, ¿no? Digamos, pensemos que íbamos a ejecutar 3. Entonces el planificador a largo plazo en un sistema por lotes se usa como duración de la ráfaga límite del tiempo del proceso que especifique el usuario en el momento de enviar el trabajo. ¿Sí? Entonces resulta que el otro que venga, digamos pensando en B, si tiene un valor menor que C en términos de ráfaga de CPU, entonces estamos diciendo que B iría inmediatamente después porque el límite de tiempo del proceso que especifique el usuario en el momento de enviar el trabajo, pues es ese valor que ya le hemos dado. ¿Sí? Estos valores, de hecho, estos valores, nosotros se los estamos dando para que pueda trabajar la CPU. El planificador a corto plazo se predice la duración de la siguiente ráfaga porque no hay formas de conocerla y se usan estas funciones, estas ecuaciones para determinar pues
el valor de la siguiente ráfaga. Entonces se asigna la CPU al proceso que tenga la siguiente ráfaga predicha más corta, así como lo hicimos al principio. De hecho, arrancaría en este caso arrancaría con C, porque está en 0 el tiempo de llegada. Se predice el valor de la siguiente ráfaga asumiendo que su duración será similar a las de las ráfagas anteriores, ¿cierto? Es decir, que en este caso, pues va a llegar en 0 y su ráfaga fue 3, por ejemplo, en el caso de C, entonces asumimos que la ráfaga siguiente va a ser de 3. La siguiente ráfaga se predice como la media exponencial de las duraciones medias de las anteriores ráfagas de CPU, ¿sí? La media exponencial de las duraciones medias, ¿listo? Entonces sea Tn la duración de la enésima ráfaga de CPU y Tn más 1 el valor predicho para la siguiente ráfaga. Entonces se tiene esta ecuación. ¿Listo? Entonces Tn más 1, es decir, el siguiente valor de ráfaga de la siguiente tarea va a ser igual a alfa por Tn más 1 menos alfa por Tn. ¿Listo? Entonces fíjense que alfa tiene un valor que nosotros vamos a establecer digamos entre 0 y 1, valores entre 0 o 1, ¿sí? Y entonces simplemente decimos que Tn contiene la información más reciente y Tn es el historial del pasado. Entonces el valor de 3 para el primer, por ejemplo en este caso que fue nuestro primer, este fue nuestro primer ejercicio, digamos nuestra primera tarea que entró. Entonces sabemos que la ráfaga de tiempo fue 3, entonces Tn sería 3. ¿Listo? A eso es que se refieren. Alfa sería 0, donde Tn más 1 es igual a Tn. El historial reciente no tiene efecto. Digamos que no conocemos exactamente qué va a suceder a futuro. Entonces asumimos el valor anterior. Tn más 1 igual a Tn. Y alfa puede ser igual a 1 solo si la ráfaga de CPU más reciente importa, ¿sí? Historial obsoleto. Entonces, en general, este caso de acá es cuando tenemos planificadores a corto plazo. ¿Listo? Planificadores a corto plazo. Y la idea es que estas formulitas nos dan un intento de predicción de la siguiente ráfaga de CPU consumida, ¿sí? Lo que se va a consumir en términos de esta ráfaga de CPU. ¿Listo? Por parte de estas, digamos, de esta cola de operación ya de la CPU. Recuerden que esto que estoy escribiendo, que se pinta acá, está simplemente está representando el orden en que la CPU va a usar o a ejecutar los procesos. ¿Listo? Entonces la CPU se va a parar acá, ¿sí? Acá, y opera C. ¿Listo? Cuando acaba eso, cuando acaba ese cuento, a ver qué pasó aquí con esto. Se me trabó esta, ya listo. Cuando acaba ese cuento, entonces nos podemos pasar a E, ¿sí? Nos podemos pasar a E. Está un poquito lentejo mi equipo ahorita. Listo. Entonces nos pasamos a E. ¿Sí? Voy a tratar de señalarlo acá. O sea, nos pasamos a esta, a E. ¿Listo? Y luego nos pasamos a B, y luego nos pasamos a A, y luego nos pasamos a D. Así sucesivamente, ¿sí? Es como si, o sea, hacemos primero luego hacemos luego hacemos y así en orden, porque este fue el orden que se dedujo por el algoritmo SJF. ¿Listo? Lo mismo si lo hubiéramos hecho con FIFO, pues el orden sería algo diferente. Miremos cómo quedó de orden. Esto quedó CEBAD y este es CDAEB. Fíjense que el orden cambió, el orden de esto cambió, de FIFO como SJF, y fíjense que SJF es más eficiente a la larga que FIFO. ¿Sí? Esa es la intención, eso es lo que tienen que mirar. ¿Listo? Entonces, espero que se haya entendido, ¿no? Que ese es el tema. Que se haya comprendido cómo es el orden de esto y simplemente que verifiquemos quién tiene la ráfaga más pequeña y se acabó el asunto. Este tema de los mecanismos de
de predicción, pues es un tema, digamos, un poco más avanzado que lo veremos un poco más a fondo después, digamos ya para la siguiente clase. La idea es que cuando tengamos un planificador de corto plazo, él no va a tener cómo ver cuánto se va a demorar cada proceso. ¿Listo? Cuánto se va a demorar cada proceso con respecto a la CPU. Entonces se usan estas formulitas para poder, para poder establecer el tiempo de CPU que se va a utilizar y luego hacer estos cálculos que aquí hemos hecho. ¿Sí? Esa es la intención. Eso lo veremos más a fondo. Por ahora lo que interesa es que entiendan cómo funciona SJF. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí hoy porque ya tienen un suficiente tema y la idea es que ahorita miremos el taller en el aula. ¿Listo? Bueno, demos hasta ahí.